Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arico Pizarro y hoy tenemos otro episodio de Ando en Bus, un viaje Iquique-Arica en un bus premium 180 grados de buses Tarapacá. Este viaje transcurre en el norte de Chile, son como 4 horas y media de ruta entre Iquique y Arica. En otro video anterior les mostré que llegué en un bus desde La Serena a la ciudad de Iquique, al terminal de Iquique. Me di un espacio de varias horas en el terminal, así me aseguraba de poder tomar el bus de este viaje sin problemas, sin riesgos de no alcanzar a tomarlo por algún retraso o contingencia. Uno nunca sabe, como dice el dicho, Juan Segura vivió muchos años, mejor ser precavido. Pude desayunar, comprar cosas ricas para comer, ir al baño, caminar por el terminal, volver a recorrer o conocer el espacio del terminal de Iquique, las boleterías, porque no caminaba por aquí hace muchos años. 2015, estamos en 2023, ha pasado un buen tiempo, bastante tiempo, han cambiado muchas cosas en mi vida en todos estos años. El terminal de Iquique me sorprendió gratamente, no es el mejor del mundo, pero está mejor de lo que yo recordaba. Y de buses, había buses muy bonitos, hay muchas empresas tradicionales que son de la zona, de esta ciudad o de estas regiones del norte, y hay mucha variedad de buses cubriendo la ruta Iquique-Arica. Muchos buses y muy buenas opciones. En el terminal me reconocieron un par de personas que me fueron a saludar. Siempre es bonito recibir el cariño de la gente y les agradezco mucho a quienes comentan o se dan el tiempo de escribirme cosas bonitas. Enrique, una de las personas de boletería, me contaba que siempre veía los videos, así que le mando un saludo. Y también Germán, el conductor de ese bus Tarapacá que se está yendo a Calama, él también me fue a saludar, conversamos un poco, nos hicimos una foto, ahí se las voy a mostrar, pero estoy muy agradecido. No empezaba a viajar, no estaba arriba del bus y ya había gente buena onda apoyando el canal y esto que hago con cariño, así que muchas gracias. El bus de nuestro viaje es esta unidad premium, estaba un poco tapada por el otro bus que salió, la unidad 106 de buses Tarapacá, rumbo a la ciudad de Arica. Es hora de entrar al bus, no fui el primer pasajero, pero todavía quedaba tiempo para salir. Quería ver si podía tener el bus vacío para mostrarlo mejor, para tomar fotos y registrarlo. Esta vez viajaremos en el segundo piso, que tiene estos asientos premium con pantallas de entretenimiento individual, y viajaré en la ventana panorámica. Me pone muy contento poder mostrar este bus. Cuando pensé en viajar hacia Arica, fui cuadrando el itinerario para poder viajar en este bus y probarlo. Era una de mis prioridades y realmente se ve muy bonito, muy cómodo y fresco con el aire acondicionado. Iquique afuera estaba muy caluroso. Les contaba que viajaría en la ventana panorámica. Esto es el asiento premium con reclinación de 180 grados, la posición horizontal que parece cama. Es un asiento cómodo de felpa con gel de memoria en la parte de la cabeza. Me gusta mucho la comodidad de los asientos de felpa, son más suaves, aunque eso es gusto de cada uno. Hay gente que le gusta más el cuero. En la parte de abajo tenemos posavasos y puertos USB para conectar dispositivos. Y en la ventana panorámica, pero también aplica a los otros asientos de este piso, estos asientos premium tienen un muy buen espacio para estirar las piernas y relajarse en este viaje en el bus. Aquí me ven contento, empezando la aventura, esta ruta Iquique-Arica. Comenzamos a movernos en el terminal de Iquique. Ha sido un largo viaje, un largo periplo que comenzó en Santiago, yendo en avión a La Serena, después bus desde La Serena a Iquique y ahora este tramo Iquique-Arica en este bus premium. Iquique es una ciudad grande e importante en el norte de Chile, es zona franca, tiene mucha importancia comercial. Está el puerto de Iquique que también mueve muchas mercaderías, la parte histórica, el contexto histórico del 21 de mayo, el Museo de la Esmeralda. En lo práctico hay toda una conexión con Bolivia, una gran comunidad boliviana, un barrio boliviano,
muchos camiones y buses bolivianos, entonces también hay mucho tránsito internacional, tanto de personas como de mercaderías. Nosotros veremos la parte de ciudad, la parte urbana, pero Iquique tiene también playas muy bonitas, de aguas tibias. La playa Cabancha es una de las más bonitas de Chile, y de las personas que conozco de Iquique, tengo muy gratos recuerdos y mucho cariño para ellos, que saben quiénes son. Les mando un abrazo enorme. El viaje entre Iquique y Arica es súper común, mucha gente viaja entre ambas ciudades, por eso también existe este bus premium, que sería como el mejor bus de esta ruta, aunque hay otros buses muy buenos también. Algo distintivo de Iquique, y que es primera vez que aparece en el canal, aunque no es la primera vez que yo veo, es la subida desde Iquique, muy fotogénica. La cuesta El Pampino tiene una vista muy genial de la ciudad, se ve el mar y toda la ciudad a lo largo y ancho, que es como una gran línea recta, porque está pegadito al mar siempre. En esta zona de Chile, la costa es muy chiquita y abruptamente empiezan las montañas, cerros súper grandes, incluso en algunas zonas la tierra termina en acantilados y casi no hay playa o costa, da directo al mar. Esta cuesta es pesada y sirve para conectar Iquique con otra ciudad cercana llamada Alto Hospicio. Es una conurbación con Iquique porque realmente hay mucho movimiento entre ambas ciudades. Eso es lo que quería viajar en este bus y tener estas tremendas vistas desde la ventana panorámica. Les adelanto que este viaje escénicamente es una de las rutas más lindas de estos paisajes desérticos. Yo ya la había hecho una vez, pero está escrita en el blog. Es primera vez que grabo esta ruta y es una maravilla, realmente hay que disfrutarla. Arriba en Alto Hospicio, la ciudad que les contaba, el bus también tiene que buscar pasajeros. De hecho, en Iquique no subió tanta gente, eso me había llamado la atención, pero es porque pasamos al terminal de buses de Alto Hospicio y aquí el bus se llenó y creo que quedamos con todos los asientos ocupados. El bus estaba completo. Ya con todos los pasajeros arriba, la pantalla de televisión del bus comenzó a mostrar un video de Scania con las tecnologías de seguridad activa del bus, y después mostraron el video corporativo de esta empresa, Buses Tarapacá, que trabaja entre Arica, Iquique y Calama. Son los únicos destinos, buses muy bonitos y bien presentados. Este bus premium es toda una novedad y algo muy llamativo en estas rutas nortinas. Comencé a jugar con la pantalla de entretenimiento, es un sistema que hemos visto en otros buses, he tenido el placer de viajar en varios buses premium con esto. El sistema tiene películas, es una pantalla táctil, entonces puedes elegir películas, adelantarlas, retroceder, verlas de forma fluida. En cada empresa el catálogo varía un poco. A mí la función que más me gusta en todo caso es escuchar música, lo he mencionado en otras ocasiones. Escuchar música con listas de reproducción o ciertos géneros. ¿Hay alguna canción que les gusta escuchar mucho cuando viajan? Es importante, eso sí, que traigan audífonos, porque no te dan audífonos. Tienes que traer tus propios audífonos. Yo siempre tengo audífonos por si acaso, por la misma razón. El reposapiés es algo que también hemos visto en otros buses premium. Estos vienen con un gancho, hay que desengancharlos. Con eso tienes la posición normal, que tienen los asientos salón cama, y puedes descansar los pies de ese modo. Y la otra opción es levantarlo, flectarlo y lograr esta posición horizontal como cama. Para reclinar el asiento tienes que apretar este botón blanco hasta el fondo y con la espalda presionas suavemente contra el asiento. De esa forma va bajando y bajando hasta la posición final en que quedas completamente acostado. Además del asiento, cada butaca tiene una cortina de privacidad para poder viajar separado de los demás pasajeros, más tranquilo, más relajado. En realidad es eso el concepto. Es un bus pensado para viajar relajado y dormir, especialmente en viajes nocturnos, aunque esta empresa lo usa en viajes diurnos, pero es para relajarse igual. La vida me llevó por muchos caminos, literalmente he hecho montones de viajes en distintos transportes públicos
Acá hay series, ando en bus, ando en avión, ando en tren, ando en barco, ando en micro y lo que venga también. Dios me ha bendecido con poder conocer y visitar y retratar lugares que nunca me imaginé, que solamente conocía en un mapa, porque me encantan los mapas. Y como me gustan los mapas y la historia, me iba muy bien en historia en el colegio. En algún momento de mi vida, cuando terminé el colegio, tenía muchas profesiones que me hubiese gustado hacer, aunque creo que la que más me identifica es la que hago ahora. Soy escritor de libros, editor de libros y también comparto con ustedes todas estas historias. Soy un contador de historias. Sin embargo, en esos tiernos años de mi adolescencia, ese Ariel adolescente a quien quiero y estimo mucho, pensó que su profesión ideal era ser profesor de historia. Es algo que he contado en otros videos. Y sirve contarlo acá, porque en clases muchas veces veíamos el paisaje de Chile. Yo tenía un álbum de geografía, libros de geografía. Siempre fueron temas que me interesaron mucho. Mis papás siempre alentaron mi imaginación y mi hambre por conocer, por comprender las cosas, y eso se los agradezco. Entonces, para mí, ver acá la pampa del Tamarugal es bonito. Estos árboles se llaman tamarugos, todo esto es desierto y no llueve. Entonces, para que estos árboles bonitos existan, sus raíces son la clave. Son raíces enormes y profundas que se alimentan de aguas subterráneas. Y estos suelos son muy salinos. Todo esto está lleno de sal, mucha sal. Y por eso también en estas zonas habían oficinas salitreras. De acá se sacaba el salitre. Les había contado que este viaje es uno de los más bonitos del desierto. Todo el trayecto lo hacemos en el desierto de Atacama, que es uno de los lugares más secos del mundo. Por eso casi no vemos pueblos ni ciudades, es muy poco poblado. En esta zona de Chile el desierto está en una montaña. ¿Vieron que en Iquique empezamos de inmediato a subir cerros? Nosotros estamos en la cuesta Tibiliche. En la ruta hay varias cuestas, las veremos todas y el camino serpentea. El bus comienza en la montaña y tiene que ir bajando hasta el nivel en que hay un curso de agua. Son valles muy angostos y pequeños. Los ríos acá no son permanentes, son quebradas, ríos intermitentes, pero igual uno puede ver árboles y cosas verdes por las aguas subterráneas que fluyen. Como los valles son angostos, el bus tiene que volver a remontar el cerro y subir la montaña otra vez, ya cruzando ese valle. El camino es un verdadero sube y baja, pero los paisajes son muy bonitos, o al menos yo los encuentro muy lindos. Como pasajero, los paisajes de esta ruta son tan bonitos que merece la pena viajar en ventana panorámica. Siempre lo vale en realidad, en cualquier ruta siempre es genial, pero en esta ruta, yo recuerdo que la primera vez que vi todo esto me encantó mucho, y me imagino que muchos de ustedes están viendo esto por primera vez y se van a encantar con estos paisajes maravillosos. Entre las cuestas volvemos a ver el desierto plano o relativamente plano, con los mismos paisajes arenosos y algunos paisajes salinos, porque antiguamente, aunque usted no lo crea, esto era lecho marino. El mar alguna vez estuvo acá y después se fue elevando y generando la cordillera. Increíble cómo se transforma el planeta. La siguiente cuesta es la Cuesta Tara. Les contaba lo de profesor de historia, porque acá en Chile las ciencias sociales de los colegios enseñan historia, geografía y también algunas otras disciplinas. En mis tiempos, suena viejo pero no tanto, los profesores tenían guías de papel y también en los libros habían fotos, o en el mejor de los casos había proyector y podías mostrar imágenes en los proyectores. Si bien me gusta la historia, lo que más me gustaba era enseñar geografía. Los paisajes son hermosos, muy hermosos, y los niños merecen saber que vivimos en un mundo muy bonito, que hay muchas cosas por ver y descubrir. Entonces, en esos sueños adolescentes que yo tenía, soñaba con que recorría Chile. El norte, el centro, el sur, la Patagonia, todo. Pero que en la sala de clases yo le mostraba fotos de esos paisajes a mis estudiantes, en esas clases de geografía. Era lo que más me apasionaba enseñar, de cómo era cada región o cada lugar, y nunca me imaginé
que estaría grabando viajes en bus, en avión, en tren, en todos los transportes públicos, que es mi pasión, mostrando todos esos paisajes y todas esas cosas por YouTube. Realmente nunca me lo imaginé, pero la vida es así. A mí me ha sorprendido gratamente la vida. Yo tuve la fortuna de poder ir conociendo muchos de mis talentos, mis habilidades y de poder ir desarrollando eso en el colegio. Pero no todos tienen ese privilegio. Soy muy consciente de eso. Si son niños, porque sé que muchas de las personas que me ven son niños y niñas, o también son papás de niños y niñas, me siguen de todas las edades, creo que es importante darse el tiempo de hacer muchas cosas y de que uno vaya viendo qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Hay que probar cosas, hacerlas, y así te vas descubriendo y vas conociendo más o menos para dónde va la micro, como se dice coloquialmente. En este sube y baja de la vida, porque la vida es como este bus, a veces estás arriba, a veces estás abajo, te da muchas vueltas, rodeas cosas, es una gran metáfora de la vida. Creo que es bonito poder conectarse con uno mismo, con tu corazón, con las cosas que amas, con tus afectos, con poder entenderte y también quererte. Yo tengo una buena autoestima, pero muchas personas no la tienen o no se quieren mucho, y la vida es mucho más fácil cuando aceptas lo que eres y cuando te quieres como eres, con un montón de virtudes y uno que otro defecto. Porque si el 7 es de Dios, yo soy el 6-9. No, broma. Pero el que entiende, entiende. O sea, hay que quererse igual, aunque uno tenga sus defectos y trabas. De paisajes, esta es una de las cuestas más largas y también bonitas, la cuesta Chiza. Tenemos que bajar y bajar hasta el nivel del valle, que es casi el nivel del mar, porque empezamos como a los 1200 metros de altitud y tenemos que llegar casi a unos 200 metros de altitud. Es una bajada eterna. Y al revés, yendo hacia Iquique, es una subida larguísima. Yo siempre pensar que los conquistadores españoles iban a caballo atravesando todas estas cosas. O eran muy apañadores, muy valientes, o estaban muy locos y desesperados. Una de las dos. Ahora es re fácil. Este bus premium tiene aire acondicionado, tengo música a gusto, un asiento muy cómodo que puedo estirar y dormir si quiero. Pero imagínate viajar a caballo en este desierto y remontando estos cerros y estos valles. No sé. Eran otros tiempos, ciertamente. Eran otros tiempos. La ruta está en buen estado, expedita, buen pavimento, pero no quita que sea una ruta exigente. Exigente para el bus o para el vehículo y también muy exigente para el que conduce. Son rutas muy bonitas y la gente que trabaja en esto está acostumbrada, pero no es para cualquiera. Al menos así lo veo yo. Ya en la parte baja del valle, en la quebrada de Chiza, vemos la otra cara de la moneda. Hemos estado en tierras altas casi todo el tiempo, salvo en Iquique, y ahora estamos en el lecho de uno de esos ríos antiguos. Yo me imagino las fuerzas que fueron moldeando estos paisajes. Ciertamente para hacer valles tan grandes y profundos, me imagino que el flujo de agua debió ser muy violento. Si uno ve esto en el mapa satelital, es como que el desierto tuviera venas, se ven muy marcadas. Viajar por estas partes bajas me emociona, en realidad, lo reconozco, soy una persona bien sensible. De las cosas chicas o cotidianas, muchas veces me emociono, pero ¿qué puedo decir? De eso se trata vivir la vida intensamente, de disfrutar de cada cosa, de cada momento. Hay una canción bonita de Chayanne que dice, ¿y si nos quedara poco tiempo? Y es que muchas veces pensamos que la vida es larguísima, casi eterna, que nos queda mucho tiempo, pero en esa falsa confianza nos descuidamos. Yo trato de ser afectuoso, de decirle lo mucho que los amo a quienes son mis seres queridos, de estar ahí para mis amigos, aunque a veces me cuesta mucho por el trabajo y las responsabilidades, lo admito, pero al final la vida es eso, momentos bonitos como este, momentos bonitos como el tuyo que estás viendo este video. La vida es una suma de muchos momentos y yo trato de que cada uno de ellos sea algo bonito, algo valioso o que tenga algún sentido.
El pueblo que vemos es Cuya, un pueblito muy pequeño, viven menos de 100 personas, hay un control de policía y muy cerca está el río Camarones o Quebrada Camarones, otro de los ríos pequeños de esta zona. Por mientras, veamos las fichas y seguimos con el resto del viaje a Arica. El bus es un Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Scania, año 2017, con 20 asientos premium en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Originalmente este bus fue de la empresa ETM con color celeste y el pasaje me costó 16.000 pesos, unos 18 dólares, comprado en internet. En el supermapa, este viaje aparecerá en el terminal de Arica, la punta norte de Chile. En este mapa están todos los videos importantes del canal. Y si te gusta lo que hago, amarás mis libros, Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas, todos esperan por ti, ventas por correo electrónico. Yo aquí les comparto las fotos de Germán, el conductor del bus Tarapacá-Calama, fue muy buena onda. Estos buses premium de esta empresa trabajan en la ruta Iquique-Arica y la ruta Iquique-Calama con diferentes horarios. Volvemos a la ruta con otra cuesta más. El cartel decía Cuesta Chinchorro, pero antiguamente el nombre era Cuesta Camarones. Lo de Chinchorro es por una cultura ancestral que vivió por acá. De hecho, sus momias pueden ser visitadas en un museo de la Universidad de Tarapacá, un museo que está en Arica. Y Camarones es por el río que pasamos hace poco, que de hecho salen camarones. La gente puede sacar camarones de ese río. Es uno de los pocos cursos de agua que existen en el desierto y es un río que nace en la cordillera de los Andes y que sobrevive a todo el calor del desierto hasta llegar al mar. Yo agradezco siempre la buena onda de todos ustedes. Todos estos videos los comparto con mucho cariño. Hay mucha dedicación en cada detalle y yo espero que ese cariño logre traspasar las pantallas y que tengan un pedacito de mi calidez en su corazón. Si te gustan estos viajes y aventuras, te invito a seguir viendo los videos, a suscribirte, a compartirlo con las personas que quieres mucho y que pasen un momento bonito. Y aunque suene repetitivo, porque sé que lo es, estos paisajes me parecen impresionantes, muy lindos, y es todo un honor y un placer poder compartir estas cosas con ustedes. Ya estamos en la parte alta nuevamente, otra vez en el desierto, y algo que me llamó la atención es que podíamos ver unas montañas prominentes de los Andes, que deberían ser volcanes, aunque no sabría decir cuáles. Quizás ustedes sí sepan el nombre de estas montañas, sobre todo los que hacen esta ruta constantemente, ¿cierto? Lo único malo de este horario es que el sol te pega en la cara. No había pensado en eso. De no haber estado grabando y disfrutando del paisaje, habría dormido una siesta. Porque el bus invitaba a tener una muy buena siesta, la gente de atrás estaba durmiendo. La primera vez que hice este viaje fue diferente. Lo hice en la mañana, entonces teníamos la niebla de la Camanchaca y se veía la niebla en los valles. Era mucho más fresco, pero también muy bonito. Eso también es parte de la vida. Incluso la misma ruta se siente diferente en otros horarios. Yo mismo he ido pensando sobre los cambios o etapas de mi vida. Hay cosas que uno siempre va a mantener. Es como ese diálogo del secreto de tus ojos, una película argentina. Lo voy a parafrasear para no hacer spoiler y lo voy a hacer, digamos, a un menor nivel que en esa película, que era muy bueno el diálogo. Los protagonistas buscan a un fugitivo y les cuesta pillarlo. Y dicen que él puede cambiar de cara, de valores, de barrio, de hábitos, de todo, menos de pasión. Porque lo que uno lleva en la sangre, lo lleva de inicio a fin. Y esa esencia de nosotros es igual. Uno evoluciona o empeora con los años, pero la esencia y la historia se mantienen. Uno tiene ciertos fuegos que se mantienen en el interior. Llamas que te llaman y te invitan a la acción. La cuesta Chaca y la cuesta de Hacha son las últimas cuestas grandes antes de llegar a Arica, que son las que hemos visto en este tramo del viaje. ¿Hay alguna cuesta que les haya gustado más? Para mí, insisto, son paisajes impresionantes.
¿Quién diría que los atardeceres acá se ven tan bonitos? Ha sido un viaje que creo que ha valido mucho la pena, un trayecto que repetiría otra vez, aunque en otro horario para viajar más fresco, pero ha sido bonito, ha sido muy bonito. Antes de llegar a Arica, pasé el baño del bus y aproveché de grabarlo un poco. Es el baño típico que tienen los buses acá en Chile, no tiene mucha diferencia, pero lo pueden ver, así es como es. Y ya con las últimas luces del día llegamos a la ciudad de Arica, que tiene el apodo, el sobrenombre de ciudad de la eterna primavera, porque el tiempo es muy agradable en todo el año, apodo que también tienen otras ciudades del continente, no es la única. El bus se ha portado bien, ha sido un viaje muy agradable. Arica como ciudad también es interesante, al ser ciudad fronteriza y puerto, recibe muchas mercaderías y camiones de Bolivia, pero también cosas de Perú. La cercanía con Tacna hace que haya un intercambio de gente y de productos entre ambas ciudades. Arica tiene playa, el museo arqueológico, valles con frutas muy ricas, y lo más icónico sería el Morro de Arica, que es un gran cerro desde donde puedes ver toda la ciudad, aparte de toda la historia que involucra. Es segunda vez que estoy en Arica y primera vez que aparece en mis videos. Primera vez en el canal. Después de ese Kenibus pudimos entrar al terminal de buses de Arica. Hay un terminal de buses para servicios nacionales, que es este recinto de acá donde llegamos. De aquí salen todos los buses que funcionan dentro de Chile. Y hay otro terminal cercano que tiene los servicios internacionales. Principalmente van a Tacna, esta ciudad peruana que les comentaba. Pero también hay buses que van a Bolivia, ya, a La Paz y otras ciudades. Aquí se ve el asiento panorámico individual con la reclinación de 180 grados, muy cómodo. El bus ha sido una maravilla, se ha portado noblemente y los conductores igual. Hice buenas migas, buena onda con uno de los conductores. Él me preguntó si los videos habían salido muy bien. Y sí, ¿cómo no disfrutar estas aventuras? Realmente creo que salió muy bonito el video y fue una experiencia muy bonita. Ahora puedo mostrar el primer piso que tiene estos asientos salón cama, así conocen cómo son estos buses por dentro. Un bonito viaje en el bus premium de Buses Tarapacá. Me queda pendiente viajar en otras empresas, pero feliz de poder cumplir ese propósito, esa idea loca de viajar hasta Arica, combinando aviones y buses geniales. Aunque en Arica estaría poco tiempo, porque rebotaría. ¡Reboto! Voy a Calama y a San Pedro de Atacama en esa misma noche, pero son cosas de aventura, de la ruta, son cosas locas de la vida. Me alegro haber podido coincidir con este bus tan bonito y el conductor tan buena gente. De mi parte les deseo lo mejor, muchas gracias por la sintonía, por llegar hasta acá, por disfrutar de todo esto que hago con cariño. Yo finalicé el viaje con una cena en un restaurante del terminal, me comí un lomo saltado y tenía papas fritas caseras, una real delicia, de lo mejor que he comido en un terminal de buses, ciertamente. Que Dios los bendiga y los cuide mucho y nos veremos en más videos.